Bienvenidos a Startup Grind. Hoy vamos a estar con Guadalupe Durán. Ella nos va a contar un poco de cómo definir nuestro propósito y yo voy a abrir el evento contándoles qué es Startup Grind, por qué estamos aquí y por qué ustedes también están aquí. Startup Grind es la comunidad más grande de emprendedores en el mundo. Ya llegamos a cerca de 3.5 millones de personas en todo el mundo. Está en 600 chapters, en 600 ciudades y cerca de 125 países. Los valores que nos tienen aquí son ayudar al otro primero, dar antes de recibir y en lugar de hacer conexiones, hacer amigos. Llévense esas tres cosas como preceptos de lo que vinieron a hacer hoy. Hoy no vinieron a hacer negocios, vinieron a ser amigos, vinieron a ayudar al otro en lugar de que les ayuden a ustedes. Y siempre con esa visión clara de dar antes de pedir. Eso es Startup Grind y ahora le quiero dar la bienvenida a la UDLA, que no sé si tiene alguien aquí para que nos hable, ¿sí? Ok. Un fuerte aplauso. 5 minutos nada más, emocionado de ver a tanta gente con emprendimientos e innovación. Soy un emprendedor, como les comentaba, sé lo difícil que es, pero lo que es posible hacer. Tenemos 64 estudiantes con emprendimientos. Mabe, que está ahí en Startup Grind, ve a su casa, la UDLA, para generar estos procesos. Bienvenidos todos siempre. La carrera de Ingeniería Agroindustrial y Alimentos comprende que nuestro país es pequeño pero precioso y tenemos un reto que cumplir, competir no por volúmenes sino por diferenciación, y ahí estamos en algunas dinámicas desarrollando procesos de este tipo. Bienvenidos todos a la universidad, están en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a recibir a Jans. Nos va a dar su pitch. Nos va a enseñar a pronunciar bien el nombre también. Buenas tardes con todos, mi nombre es Alan Ceballos, soy parte del emprendimiento de Jans. Lo que nosotros hacemos principalmente y la visión de nuestra empresa es generar productos alimenticios deliciosos, que sean buenos para nuestra salud y suplantar sobre todo los snacks perjudiciales que actualmente hay en el mercado y que todos conocemos, ¿no? Siempre nosotros en cualquier parte, mediodía, media tarde, tratamos de comer algo aparte de las 3 comidas básicas del día, ¿no? Entonces lo que quiere hacer Jans es generar productos 100% natural, sin ningún aditivo químico, sin ninguna tecnología invasiva que sea para el producto y que se le pueda consumir a costos moderados, un buen sabor, que mantenga todas las características del color y el sabor y que nos sirva tanto ya sea para adultos, niños, jóvenes. Todos pueden disfrutar, sobre todo es muy bueno para deportistas, ya que les aporta bastante energía, y sobre todo de una manera organolípticamente aceptable, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos en la tecnología que es la liofilización. La liofilización es una tecnología en la cual deshidratamos el producto mediante frío, ¿no? No es como las frutas comunes que, como todos conocemos, y no todas las frutas comunes se pueden deshidratar. O sea, es muy raro que alguien vea qué sé yo, un kiwi deshidratado. Tal vez no conserva el color verde que tiene el kiwi naturalmente. Encontrar un mango deshidratado que conserve el 100% del sabor también es un poco difícil. En cambio, con la liofilización se logra este objetivo, ¿no? Con liofilización se puede obtener productos deshidratados de casi cualquier producto alimenticio, ¿no? Y sobre todo se puede ir jugando con las texturas, con los azúcares, con los sabores, con los colores del mismo, ¿no? Y les explico más o menos cómo es este tema de esta tecnología. La tecnología tiene 3 fases principalmente. La primera es la congelación del producto, ¿no? Se congela hasta temperaturas de alrededor menos 45, menos 50 grados centígrados. Es decir que esto lo que logra es que los cristales de agua dentro del
producto alimenticio sean los más pequeños posibles, ¿no? Esto nos ayudará a futuramente para extraer esta agua. Después se genera un vacío dentro de la cámara de liofilización. Luego se extrae todo el agua y se obtiene el producto final, que es el que ya pueden degustar atrás. Gracias. Ahora vamos con Burger Lab. Hola con todos. Bueno, una consulta. Si les digo que hay una industria increíble que pueden invertir por su alta rentabilidad, pero que es 80% seguro que pierden toda su plata, ¿invertirían? Los restaurantes reflejan los gustos de los creadores y muy rara vez de los clientes finales. Y los costos fijos y operativos son tan altos que el 80% de los restaurantes que inician no están abiertos en el segundo año. Por esto nace el concepto de Lab Restaurants. Son restaurantes que son basados en la data, extremadamente lean, o sea, no incurren en costos operativos muy altos, son de comida experimental y sobre todo son replicables para hacer una cadena de restaurantes virtuales. ¿Qué nos referimos con virtuales? El primero que hemos abierto ya es Burger Lab y, como les digo, se basa en la data. Empezamos hasta del diseño de la marca. Les voy a contar un poquito del equipo. El gerente general trabajó en gerente de marketing en el Hotel Quito y fue gerente general de Fort Wayne. El gerente chef, digamos, fue el creador también en la hamburguesa de las hamburguesas, es excelente. Trabaja en Wok to Wok, Pizzería Horner, tiene una maestría en este tipo de cosas. La gerente de data es experta en marketing, trabaja en Cabify y también en el equipo es una persona que ha llevado de 0 a $1 millón una empresa de tecnología de ERPs. Y por último, tenemos un ingeniero especial que tiene experiencia vendiendo 2 empresas. Data Driven. Hay que saber a quién le vendes. Hicimos un análisis de una persona auténtica, moderna y smart, y con eso se crea la data desde el inicio, con una creatividad que nos lleva a enfocarnos justamente a pensar en el cliente final. Tenemos ya un producto que es el que más se vende en el mercado de delivery apps y un branding específico para ese cliente. Data Driven también es que comparamos constantemente qué está pasando y sabemos hacer exactamente lo que el cliente necesita. Arrancamos operativamente hace 2 meses y estamos ya casi como la segunda en el mercado, fuera de Burger King y eso. Solo vendemos estas son nuestras tiendas. No tenemos locales físicos, vendemos en Rappi, vendemos en Globo, vendemos en Uber Eats y realmente hemos logrado una atracción porque el restaurante ya no es un resultado de lo que queríamos hacer, sino es un resultado de lo que la gente quiere y pide en tiempo real. Y con esto podemos decir que realmente hemos convertido patas de arriba la industria de los restaurantes, donde no es el criterio del que crea y el gusto del que crea, sino lo que la información del mercado te dice, y con eso estamos logrando resultados impresionantes en tan solo 2 meses. Les hablaría al que quiera hablar de rentabilidades y retorno y todo eso, pero es bien interesante cómo la inversión se recuperará en 3 meses y vamos a ser ya el restaurante más grande de la ciudad de Quito en pocos meses más en la categoría, y esto se replica en cada una de las categorías en las que estamos metidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con Wanderbass. Buenas noches a todos, mi nombre es Nicolás Ponce, yo soy el gerente y fundador de Wanderbass. Wanderbass es una operadora de turismo que está revolucionando la manera de viajar en el Ecuador gracias a su modelo de flexibilidad y su impacto positivo con las comunidades. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? Es que Ecuador es un país muy rico en recursos naturales, estamos a nivel 10 en el mundo, sin embargo cuando vemos la seguridad, la eficiencia, el servicio, la calidad de infraestructuras turísticas, estamos ubicados números 95, 80, 100. Es decir, tenemos los recursos naturales, pero no tenemos infraestructura para sacar provecho. Y ahí es donde nosotros queremos ofrecer un servicio que no cree un nuevo atractivo, sino que saquemos provecho de lo que es bueno. ¿Cómo trabajamos? Aquí tenemos todo el recorrido por el Ecuador, cubrimos las 3 regiones con más de 20 paradas. El turista escoge dónde comienza su viaje y dónde termina, ya sea en Quito, Guayaquil, Cuenca, cuánto tiempo se quiere quedar en cada destino y puede cambiar durante el camino.
Entonces, si es que hay mal clima, si se hizo amigos, por cualquier razón ellos pueden ir modificando su itinerario sin tener esa presión de algo fijo. Lo que ofrecemos es una solución que te permite ahorrar tiempo, porque es un one-click solution. Con nosotros puedes planificar todo tu viaje en el Ecuador. Es seguro y es responsable por el trabajo que tenemos con las comunidades. Te permite llegar a lugares que nadie más va. Somos la única operadora que está visitando lugares poco frecuentados del Ecuador, y eso te permite dar una mejor experiencia. ¿Cómo nos diferenciamos de la competencia? Realmente por la flexibilidad y conectividad es lo que más nos distingue. Los tours tradicionales que tienen algún itinerario fijo, que te incluye el restaurante y el hotel, ya no es lo que se está demandando hoy por hoy, y nosotros, al juntar la flexibilidad con la conectividad y las experiencias auténticas, generamos una experiencia de viajes inigualable. Un poco cuál ha sido el proceso que hemos tenido. Comenzamos en 2018, en 2019 duplicamos frecuencias y nos expandimos hacia la Amazonía. Este año lanzamos nuestra nueva página web. Esperamos en 2021 iniciar operaciones en Colombia y expandirnos por la región. Estamos como la primera operadora de turismo con la certificación B pendiente en Ecuador. Estamos rankeados como las mejores operadoras de turismo en TripAdvisor, y medios como National Geographic ya nos recomiendan como una manera para viajar en el Ecuador. Y el equipo está conformado de 4 socios fundadores que tienen muchísima experiencia en el turismo y en diferentes áreas. Lo que quiero resaltar es esa pasión por promocionar el turismo de una manera responsable, y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con Coffee Cream. Listo. Hace 2 años y medio, mi socio y yo empezamos una cafetería en la terraza de la sala comunal de un edificio. ¿Cómo sucedió esto? Buscando locales comerciales, nos encontramos con un edificio corporativo, moderno y de una excelente ubicación. Cuando subimos a la sala comunal, nos dimos cuenta que los copropietarios, los usuarios del edificio, estaban sentados en el pasillo comiendo, mientras que la sala comunal se encontraba totalmente cerrada y vacía. Nos dijeron que para usar la sala comunal tenía un costo de $50. Creo que esto les suena tal vez familiar. Lo curioso de esta situación es que los copropietarios pagan una alícuota bastante elevada y no necesariamente usan los espacios comunales más importantes de este. El año anterior de que nosotros hayamos ingresado al edificio, la estadística de uso era de menos del 1%, en una ocupación del 100% del edificio. Esto también representaba para el edificio que debían alzar las alícuotas en un 20% en aquel año. Coffee Cream Rooftop es un proyecto que propone pagar un arriendo directo a la administración por un espacio para ocupar la sala comunal sin suprimirla. Esto quiere decir que, imagínense ustedes que alguien pague una parte de su alícuota, específicamente en este caso el 20%. No solo eso, Coffee Cream también les ofrece congelar las alícuotas, incluso bajarlas, y así aprovechar también el 100% de las salas comunales como un beneficio extra. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo lograr un modelo ganar y ganar para rentabilizar nosotros nuestro negocio? Muy sencillo. Primero y lo más importante, la cafetería se convertirá en la mejor opción para copropietarios y condóminos del edificio. Segundo, vamos a aprovechar la terraza con una espectacular vista de la ciudad de Quito. 3, vamos a optimizar el tiempo, la seguridad y la comodidad de los funcionarios del edificio. Y 4, también ofrecemos eventos, capacitaciones, talleres para miembros del edificio y para las personas de un mercado selecto corporativo. Ejemplo de ello es que la cafetería ha sido ya anfitriona del CIO Forum, en la cual en una oportunidad estuvo Guadalupe Durán, que nos acompañó aquella vez,
¿Cómo vamos a lograr esto? Nos vamos a apalancar de nuestros valores: café y productos de alta calidad, servicio, seguridad, exclusividad. Todo esto nos abre camino, ya que estamos al momento ya negociando ingresar a un segundo edificio para así empezar nuestra expansión con una ambición global. Mi nombre es José Luis Sancho, soy gerente general y fundador de Coffee Creamer Talk. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, bueno, llegó el momento de presentar a Guadalupe Durán y a Daniela Martínez, que será nuestro presentador. Por favor, un fuerte aplauso para ellas. Gracias, José. Bienvenida a Guadalupe. Buenas noches con todos. Mi nombre es Daniela Martínez. Soy co-directora de Startup Grind acá en Quito. José, quien les estuvo hablando hace un rato, es el director. Y bueno, él ya les explicó un poco de lo que somos nosotros, y nosotros buscamos conectar, educar e inspirar emprendedores dentro de Quito y en el Ecuador también. La verdad, yo estoy súper contenta con los emprendimientos y startups que hemos visto hoy. Son ideas sumamente innovadoras que pienso están adecuándose a las tendencias que hay en el mercado, y gracias por compartir con nosotros sus empresas y hacernos saber que en el Ecuador se puede crear mucho más de lo que ya hay. Bienvenida, Guadalupe. El día de hoy hemos propuesto hablar sobre el propósito. ¿Por qué es importante tener un propósito? Debemos partir de una propuesta de valor. Eso queremos hablar contigo. Y antes de yo empezar con las preguntas, que va a ser una modalidad tipo conversatorio para los que no han venido antes a nuestros eventos, somos como una familia, estamos sentados en la sala de la casa y así nos manejamos nosotros. Quiero que nos cuentes un poco de tu experiencia, qué es la razón por la que te hemos invitado, cuál ha sido tu trayectoria y un poco cuéntanos de ti. Gracias, hola con todos. Felicitaciones a los chicos, a los valientes chicos y chicas, espero haya chicas también integradas en los equipos, porque para ser emprendedor se requiere mucha valentía y mucho esfuerzo, 7 por 24, 365 días al año, así es que yo admiro y respeto a esa gente valiente que yo traté de ser una vez. A ver, yo empecé mi carrera profesional siendo emprendedora, tenía un negocio de ropa de mujeres, abrí en locales sin location, donde se aprende mucho, me robaron, por ende quebré, volví a intentar como buena emprendedora, pero ya en centros comerciales, y me fue bastante bien hasta que me casé y tomé otro tipo de decisiones de vida. ¿Por qué? Porque vino la oportunidad de salir del país, ir a conocer nuevos mundos, que creo es extremadamente saludable para todos nosotros. Creo inclusive que ojalá toda la juventud pueda salir del país antes de empezar o iniciar algo, y sobre todo antes de casar. Pero bueno, yo me fui con marido, nos fuimos a Texas, en Austin. Trabajé en el mercado de los Estados Unidos en confites, distribuía confites, vendía por fax, encontraba clientes por las páginas amarillas, unos librazos de este tamaño. Hacía mis promociones por fax y me llegaban las órdenes por fax, así es que así era la vida antes, ahora es mucho más fácil. Y sí creo que eso generó mucha perseverancia en mí, porque todas estas cosas te ayudan a crecer como profesional. Después de vivir ahí fui porque le acompañé a mi marido a hacer la maestría. Yo empecé mi maestría, pero decidí que estaba trabajando y estudiando, eso era 7 por 24, y dije tal vez no voy a volver a vivir en el extranjero nunca más, así es que ese segundo año me lo tomé libre para trabajar y disfrutar. Luego regresamos de Ecuador y de coincidencia entré al mundo de la tecnología hace más de 25 años, porque Compaq, que era una empresa que vendía computadores para hogar, que en esa época era algo nuevo, nosotros no teníamos computadoras en la casa. Bueno, yo tenía en la universidad y era como todos mis amigos venían a mi casa.
y la impresora sonaba de tal manera que a las 3 de la mañana imprimíamos los deberes y despertábamos a mis papás. Pero lo que pasaba con las computadoras es que se vendía una computadora a la semana, ¿sí? Porque eran súper caras. Entonces las empresas de tecnología buscaban un profesional, esto era Compaq específicamente, que ahora es HP, todo lo que son PCs de hogar de HP son las que yo manejaba, y ellos buscaban a alguien que pueda vender computadoras como se vende shampoo. Y ahí fue un primer aprendizaje de vida también, en donde te das cuenta que hay que pensar fuera de la caja, porque si sigues haciendo las cosas de exactamente la misma manera, no vas a mejorar ni a superarte. Y esta empresa empezó a pensar cómo se venden computadoras, cómo se vende shampoo. Es súper agresivo y de mucha visión. Yo le dije, no shampoos, pero sí chocolates, y así fue como entré al mundo de la tecnología. Mi primer trabajo fue en Compaq aquí en el Ecuador, en donde eran tan caras las computadoras que hablamos con Daimler y metimos cuotas a las PCs, y de una a la semana pasamos a vender 10. Fue tal el caso de éxito de una ecuatoriana en este país que me exportaron a Miami para que implemente la mejor práctica a nivel regional. Ahí demostramos que los ecuatorianos sí podemos, y nos fuimos con mi marido, le jalé al pobre porque él renunció al Pichincha en plena crisis bancaria, la que ustedes deben acordar, pero la que les dolió a los papás, no a ustedes, y que quedó el trauma ecuatoriano antibancario. En esa crisis nos fuimos. Aterricé, yo tenía 26 años aproximadamente, y gracias a Dios tuve una lección profesional y de vida gigantesca, porque me quedé sin trabajo a los 30 días de llegar a los Estados Unidos. Después de haber dejado todo acá, mi marido dejó su trabajo, no había forma de que él consiga trabajo acá, porque mis opciones eran o te vas a vivir a Texas, donde era la central de Compaq en ese entonces, te regresamos al Ecuador bajo las mismas condiciones, pero mi marido en crisis bancaria no iba a encontrar trabajo, o sales de la empresa. Y ahí fue cuando aprendí que toda decisión de negocios que tú tomes tienes que ver el peor escenario posible y estar dispuesto a aceptar el peor escenario posible. Mucha gente espera que todo le pase, que la vida sea maravillosa, es que a mí me corresponde, es que a mí me deben, y sobre todo el ecuatoriano, porque aquí como el gobierno nos da todo, entre comillas, pero la gente que más necesita y vive del dame, no se dan cuenta que la vida es de decisiones y que tienes que aprender a que la decisión es tuya, y que si tú decides emprender y te fue mal, pues fue tu decisión, no es la culpa de nadie más. Y por suerte yo tenía solo 26, porque a partir de ese día yo aprendí a que toda decisión de vida que yo haga la voy a evaluar y voy a siempre ver el peor escenario posible. Si es que no estoy dispuesto a asumirlo, entonces no tomo la oportunidad o no lo hago. Y bueno, he vivido así en absolutamente toda mi carrera, y creo que por eso me siento muy orgullosa de mi carrera, porque siempre he sabido asumir y ser responsable por mis decisiones. De Compaq ya me fui a Texas, pero yo ya había vivido en Texas. Texas hace 25 años era espantoso, nadie quería vivir allá. Entonces me fui a Texas, conseguí trabajo en Miami y cometí un mini error, que fue aceptar un trabajo más por el sueldo que por lo que implicaba. Me hicieron una oferta Apple y IBM me pagaba más. Era la época que Apple no estaba bien, donde Steve Jobs estaba en el hospital o algo, una de esas que le votaron en esa época, y me fui a IBM, pero la cultura de IBM y mis valores, mis principios, mi forma de ser no equipararon. ¿Cuánto tiempo estuviste? Duré menos de un año en IBM y me fui a trabajar a Telefónica en la época del spin-off de los .coms, que es lo que ustedes emprendedores hacen, en donde ahí también aprendí que ahí habían chicos graduados de maestrías y cosas que venían de Harvard, que venían de MIT, que pensaban que se conocían todo y jamás habían trabajado. Y la experiencia vale oro, o sea, con todo respeto, pero la experiencia vale oro. Entonces a los millennials y a los próximos centennials sí es bueno combinar trabajo con educación, porque yo les veo que van a la universidad y siguen en la universidad y ya tienen 30 años y siguen en la universidad, y dicen, ¿a qué rato trabajan, hijitos? Porque la vida real es bien distinta que la universidad, y creo que eso lo demuestra el presidente Correa. Nunca salió de la universidad, nunca trabajó, no tiene experiencia de la realidad de la vida.
Bueno, estuve en Telefónica, en los spin-offs, y ahí es cuando esta época del emprendimiento estaba adelantada a su tiempo, porque en esa época la conectividad era a través del teléfono y conectarte a la pared y un ruido espantoso que sacaba el tímpano y luego te conectabas a una velocidad de elefante con paracaídas. Y fue una experiencia maravillosa. Pero Telefónica tuvo que cerrar la división porque no era rentable y estaban gastando demasiado dinero. De Telefónica ahí siempre empecé mi carrera en Microsoft, 16 maravillosos años como una empresa que tiene un propósito maravilloso, que genera un impacto a escala sensacional y donde apuestan por la gente. Que para mí eso es una de las cosas más importantes, no importa cuánta tecnología, no importa cuánto conocimiento, pero si tú no sabes apreciar lo que valen las personas y lo que las personas agregan, sobre todo en este momento en el que ustedes están viviendo, donde hay tanta información, tanta tecnología, yo creo que la competitividad actual se va a basar en las personas que saben manejar a las personas, y no manejar como jefe, sino el hecho de tener relaciones personales. Yo creo que ese va a ser el gran diferenciador del futuro, porque la tecnología te va a reemplazar en la inteligencia, pero nunca va a reemplazar en el corazón, en el espíritu y en el alma de una persona. Entonces, el que sepa alimentar valores, principios, empatía, calidez humana, esa persona va a ser el que lidera y va a ser el gran diferenciador. Mientras más avancemos en tecnología, más se va a necesitar de verdaderos seres humanos. Bueno, estos 16 años empecé en Miami con América Latina con soluciones de negocios. ¿Qué son soluciones o aplicaciones de negocios? RPs, CRMs, lo que ahora se ha cambiado a ser el Customer Experience, que es una prioridad para las empresas. ¿Por qué? Porque Microsoft tenía tanto market share en plataforma de infraestructura que tenía el 98% del mercado, ya no podían crecer más ni vender más, era un monopolio, tenían que diversificarse. Entonces empiezan a preguntarles a los clientes cómo más te podemos agregar valor, para qué usas nuestros productos, y les dijeron para aplicaciones de negocios. Ahí abren esta división de aplicaciones de negocios y yo venía de esa expertise, por eso me contratan. Empiezo a vender estas soluciones en América Latina, en los mercados más grandes, y luego me quedé embarazada de unos hermosos mellizos. Tengo 2 hijos que tienen 16 años, ya están es la generación Z de cebra, porque están en la edad no del burro, pero de la cebra. No me quieren ver, están insoportables, pero son lindos y les quiero mucho. Yo también pasé por ese lado. Y viviendo en Miami, los 2 papás trabajando, los 2 papás viajando, porque mi marido trabajaba para el Citibank. La vida era realmente agotadora. Me acuerdo una vez picando zanahorias, porque yo les hacía las papitas y eso eran las 2 de la mañana y yo picaba zanahoria en la cocina y dije, ¿sabes qué? Así no puede ser mi vida. O sea, yo en Ecuador voy a tener a mi mamá que me ayude, muy probablemente puedo tener a alguien que me ayude en la casa también, porque sí tenía una niñera, pero hacíamos postas. A las 8 yo le entregaba 2 niños y a las 5 ella me devolvía 2. Yo no es que nunca tuve una ayuda de alguien más con mis guaguas y yo, sino dejaba encargado y luego llegaba a la casa a agarrar a los 2 guaguas, ¿no? No me quejo porque es maravilloso y realmente se es mamá y papá, y por suerte mi marido me ha ayudado full. Pero volvimos al Ecuador para tratar de tener mejor calidad de vida, porque en este país lo que sí tenemos es calidad de vida y tenemos que saber valorar y apreciar eso. Mucha gente piensa que irse al extranjero es lo máximo y cuando llegas allá eres la última rueda del coche y te sacas del aire desde muy temprano hasta muy tarde. Bueno, después volví a Ecuador, ahí tuve la suerte y por eso les voy a hablar de propósito el día de hoy, porque una de mis responsabilidades cuando fui gerente general de Microsoft en el Ecuador, que fue 5 años, me dieron la responsabilidad de liderar todo el tema de responsabilidad social. Y ahí es cuando realmente empecé a empaparme muchísimo de cuánto me hizo a mí eso crecer como persona y ahora cuánto lo necesito. Y cómo sin eso, y es más, y es la razón por la que volví a mi país, porque después estuve 5 años aquí, me fui a Singapur en el Asia, de Singapur me fui a Seattle en los Estados Unidos, luego vi que mis hijos se me estaban haciendo muy gringos, que empezaron a hablar de que eran gente de color, con el racismo de Trump hacia los latinos. Entonces mis hijos venían, mi hija sobre todo, mami, nosotros la gente de color, le digo, ¿por qué dices eso?
y me dice, ay mami, acepta, somos de color. Y le digo, somos orgullosamente latinos, pero ya me di cuenta que se estaba olvidando qué es ser latino. Porque una historia que mis hijos me dieron una lección de vida en Singapur, mi hijo me dice, mami, ¿puedo invitarle a mi amiguito australiano a la casa? Le digo, claro, Tommy, invítale al australianito a la casa. Y va llegando un japonés, y le digo a Tomás, ¿pero por qué dices que es australiano si es japonés? Me dice, nació en Australia, vivió en Australia, ¿por qué dices que es japonés? Mis hijos no distinguían razas. Fue una lección de vida porque me quedé callada por los siglos de los siglos, amén. Y dije, Dios mío, ¿por qué tenemos estos ojos hacia la sociedad? Y mi hijo me dejó así, ¿no? Después de eso, que mis hijos me digan, somos gente de color, era como que, pero a ver, si no distinguía razas y ahora eres tú el diferente, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, mucha Gringolandia, volvemos al Ecuador para que sepan quiénes son, para que vean lo que es la pobreza, para que vean lo que es la división, y que sepan que tienen una responsabilidad muy grande en la vida, que es el de contribuir y colaborar hacia las sociedades que necesitan, porque en los Estados Unidos no sienten esas necesidades o no ven las necesidades cuando salen a la calle. Porque nosotros Qué triste. cruzando la calle. Exacto. Entonces por eso volvimos hace 1 año y medio, volví por una oportunidad laboral maravillosa, que era una oportunidad que es propósito a escala, pero dentro de empresa, o sea, cómo una empresa puede crear a través del propósito un negocio escalable que genera rentabilidad, porque sí hay cómo hacerlo y hay modelos que funcionan. El problema es que nadie se lo plantea como una prioridad, y esa es la intención de la charla del día de hoy. Voy 1 año y medio en Quito, mi marido se quiere ir y yo estoy tratando de quedarme porque este último proyecto de vida se terminó en octubre, entonces estoy en transición laboral ahorita, pero estoy asesorando empresas en temas de transformación digital, y para mí no hay transformación digital sin talento y sin propósito. Entonces por eso la charla de hoy. Sí. Y bueno, enfocándonos un poco en el propósito, quisiéramos saber, ya nos has dado una explicación por qué es necesario tener un propósito, pero ¿cómo debemos plantearnos el propósito? ¿Cuáles son los riesgos para una compañía si no nos planteamos claramente eso? Ya sea propósito o propuesta de valor, si no tenemos este horizonte. Y si una empresa nace con un propósito, ¿puede cambiar en el tiempo? ¿Puede adaptarse? Esas serían las primeras preguntas para ti. A ver, yo le veo el propósito desde 2 maneras. Yo como ser humano, como parte de esta sociedad, y desde la perspectiva racional o lógica, si es que hay alguien que dice, me vale contribuir, ¿sí? Desde la perspectiva ser humano, creo que todos van a estar alineados, que el tener un propósito te cambia la vida. O sea, cuando uno contribuye, por definición lo que recibes es 4 o 5 veces más, y lo que recibes no es monetario, te elevas como ser humano. Entonces el que no lo ha intentado, inténtelo, y ¿saben qué? Con una sonrisa basta. El hecho de entregar una sonrisa para que veas lo que recibes. No es el hecho de que uno tenga que dar dinero o dar tiempo, porque basta con la actitud que uno pueda tener. Puede ser tan sencillo como eso. Lógicamente, ojalá que vayamos más allá de una sonrisa, pero es tan sencillo. Los mal genios sí hacen la diferencia con una sonrisa hacia los demás. Desde la perspectiva, y bueno, y lógicamente yo creo que las personas que han participado en temas de responsabilidad social saben que les agrega valor como individuos, y que no es un tema ni material, ni de popularidad, ni de nada a cambio, sino lo que te llega al alma y lo que te llega al espíritu. Desde la perspectiva lógica y racional, el 65% de la población mundial, y igualmente la ecuatoriana, está hecha de millennials y centennials. Eso es gente menor a los 34 años de edad. ¿Cuál es la fama del millennial? La generación del millennial es la generación del propósito, así les llaman. Que dicen que el millennial, sin trabajar en una empresa sin propósito, prefieren no trabajar en esa empresa, y por eso migran tanto. Ya, yo tengo mis formas de pensar, porque creo a ratos que exageran con el tema, pero esa es una característica del millennial. Buscan algo de impacto y quieren generar impacto en su tiempo en esta tierra. Esos son los 35% de la población.
El otro 30% de este 65% son los centennials. El centennial ya no es chiste. El centennial no te compra si no entiende el propósito de tu empresa. Entonces, el 65% de la población, que son 100% digitales, son chicos que esperan tu empresa tenga un propósito o te van a comprar los millennials porque no hay otra opción, pero si hay otra opción te dejan de comprar. Y los centennials no hay forma de que te compren, aunque no tengan opción. O sea, el riesgo es no tener ventas. El riesgo es no tener clientes o no tener a quienes contratar. Entonces, si es que eres una empresa que está actualmente viva o que está creándose, es muy sano que piensen en el propósito, porque la gente no va a querer trabajar con ustedes o los clientes no les van a querer comprar porque es del 65% de la población. Y a partir de este año, el millennial tiene mayor poder adquisitivo que los X o que los boomers. Entonces, hacia allá, a partir de hoy, a partir de este año, hacia allá va el mundo. Que te tome más tiempo, que te tome menos tiempo, no importa, pero hacia allá va el mundo. ¿Y qué va a pasar? La digitalización permite la escala y permite llegar más fácil a estos chicos que son 100% digitales. Entonces una empresa te puede comer en segundos, que esto ya pasa en los Estados Unidos y por eso el 55% de las Fortune 500 ha desaparecido. No por el tema del propósito, pero no por el tema, pero sí porque no se han planteado hacia dónde tienen que ir. Y lógicamente una empresa con propósito tiene mayores probabilidades de sobrevivir que una empresa sin propósito. Les voy a dar el ejemplo: Toys R Us, Sears, ¿no es cierto? Payless, son empresas que nada que ver, muy enfocadas al precio, mientras que si ves Tom's, Patagonia, Lacoste, son empresas que se han enfocado a temas de propósito y sus ventas han escalado de una manera impresionante, a pesar de que los productos son más caros que la competencia. Entonces, lamentablemente este es un país del precio, pero el resto del mundo sí está, y las nuevas generaciones están valorando el propósito mucho más que la competitividad de precio o ese tipo de cosas. ¿Cómo defines el propósito? ¿En qué momento de la compañía tú tienes que definirlo y puede cambiar eso con el tiempo? Para mí lo más importante cuando defines el propósito, porque tiene que ser algo complementario con tu negocio. Si tú defines un propósito que no tiene nada que ver con tu negocio, te vas a agotar, vas a tener que poner plata que no está relacionado a generar escala. Entonces tienes que pensar en cómo lo que yo hago escala. Por ejemplo, si estás en comida, hay mucha gente que muere de hambre, hay un montón de comida que se bota a la basura. Entonces hay estas iniciativas de estos chefs que van y cocinan para los pobres. Es uno de los temas de propósito que más ha escalado a nivel mundial y que recibe un montón de fondos. Entonces tienes que pensar que todo tema de iniciativas que le entreguen el por qué hacemos las cosas a nuestra empresa tienen que estar relacionadas con el objetivo de la empresa para que te ayude a escalar. Entonces, de esa manera tu negocio también se fortalece en el tiempo. Por ejemplo, Lacoste, cuando saca las camisetas de los animalitos en extinción, todos vieron esa publicidad, ¿o no? En un día se agotaron, 24 horas se agotaron absolutamente todas las camisetas que ellos sacaron. Y no es que todo se iba a ayudar, es que el 50% de la utilidad va a apoyar a los animalitos en extinción. Pero en un día agotaron absolutamente todas las camisetas. ¿Y qué crees? Era si ibas al almacén a comprar las camisetas. Entonces tú compras una camiseta y te compras el saco, te compras las medias y haces el upsell y el cross-sell. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Un bien. La gente quería ser parte de esa contribución, ¿no es cierto?, por el bien. Entonces, sí, y lógicamente lo puedes cambiar, porque tu empresa también va a evolucionar. Estamos viviendo y vamos a vivir en el mundo de la flexibilidad y la adaptabilidad. O sea, si tu empresa no es flexible y adaptable a los cambios, no vas a sobrevivir. Entonces, lógicamente, tu propósito se puede adaptar y flexibilizar dependiendo de los cambios, pero debe estar relacionado para que tú le pongas las ganas, le pongas la plata, le pongas, relaciónalo a tu negocio. Porque si no, va a ser una cosita que se acaba. Yo veo muchos empresarios que son, quiero ayudar a la educación, y tienen que desembolsar $5,000 y luego desembolsar otros 15,000, y luego la educación. Si tú quieres ayudar a la educación de un guagua, son 12 años. ¿Quieres hacer la diferencia?
te toca invertir 12 años. Entonces, tienes que ver que escale, porque si no se te vuelve una aspiradora de platita y tú estás tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué debe expresar el propósito? Para mí el propósito tiene que expresar los valores y los principios por los cuales estás montando este negocio y debe estar completamente relacionado al negocio. Entonces, si es que estoy en comidas, busquemos algo con temas de alimentación, nutrición. En este país sobran los problemas. O sea, aquí los niñitos, los chiquitines, por falta de proteína en el cerebro, llegan con una deficiencia del 40% de la capacidad cerebral para aprender. Así entran al prekinder. Este enano así, todos los niños del campo tienen 40% de deficiencia de capacidad de aprendizaje por falta de nutrición. Con un huevo al día, esos guaguas llegan sanitos a aprender a la escuela. Luego entran a la escuela pública. La escuela pública es un desastre. ¿Cómo podemos ayudar en la escuela pública? A través de profesores que piensen diferente, que enseñen a que los niños puedan aprender. A veces vivimos en un país de yo te digo qué tienes que hacer. No es así. Tenemos que enseñarles a los guaguas a que aprendan a aprender, a que se sepan defender solos, a que puedan, más aún en esta época en donde pueden entrar al internet y aprender lo que ellos quisieran. Pero si el guagua está esperando instrucciones, entonces te pasa lo que veo a gente más de mi edad y mayor, pero los jóvenes no saben. Pero ustedes llegan a una empresa y de repente le preguntan a alguien ¿por qué hiciste esto así? Es que así siempre se ha hecho, o así me dijeron que haga. ¿Y por qué no te has cuestionado si hay una mejor manera de hacerlo? Porque no aprendieron, no crecieron aprendiendo a aprender. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Que los profesores que tienen un efecto escala, un profesor targetea entre 30 a 100 guaguas al día. Imagínate si es que ese profesor les enseña a los guaguas, aprendamos a aprender en lugar de memoricen lo que les voy a decir. Una diferencia, porque ese rato ya los enanos cuando salen son niños contratables, ahí te vas a la empleabilidad, que es otro área de propósito. ¿Cómo generamos empleo? Para eso están los emprendimientos, para eso está el emprendimiento, para eso está la empresa, porque los emprendimientos se convierten en empresas. La empresa es sana, no tenemos que depender del gobierno, ¿no es cierto? Solo del gobierno. Y luego pasas a la parte de emprendimiento, gente con creatividad, gente que aprende a aprender, que está constantemente aprendiendo y cuestionando. Y por eso, esa es la diferencia entre, yo les pongo la India, un país que se saltó la revolución industrial, porque dijo, vean, ya se nos fue el tren, enfoquémonos a la revolución digital y vean dónde está la India contra países como Estados Unidos, países europeos y la China. La India está al lado de la China, superó a los Estados Unidos y exporta talento técnico, porque se dio cuenta que la gran oportunidad es la revolución digital. Entonces, identificamos nuestro propósito, lo creamos, lo comunicamos, nos adaptamos a las realidades y al avance de nuestra compañía. ¿Y qué hacemos si la empresa de al lado, mi competencia, planteó el mismo propósito que el mío? Y en temas de marketing y comunicación estamos comunicando lo mismo los dos. ¿Cómo puedo yo generar una diferenciación? ¿Debo cambiar eso o no? No, la unión hace la fuerza. Yo me uno. Si estamos trabajando por el mismo propósito, hay que unirnos. Viven en la era de la colaboración. Ustedes no viven en la era de la competencia. En esta época se colabora, no se compite, porque la colaboración lleva a generar fortalezas. Entonces yo creo que el problema que tenemos en mi país es que la gente se divide, que no comparte información porque quiere competir. Vean, en tamaño país, no puedes dividirte, tienes que unirte, tienes que fortalecerte, cada uno debe aportar y agregar con su valor y con sus fortalezas, más aún en temas de propósito. Yo te voy a contar, cuando yo estaba en Microsoft yo me comprometí a mejorar la educación en el país. Yo tengo un sincero interés porque nuestros guaguas sean competitivos en el futuro, vean. O sea, yo les digo, si me jalo un chino y un hindú con mis hijos, le van a dar 40 vueltas y mis hijos son 100% educados, más aún en el sistema público ecuatoriano. Y esos pobres guaguas entran ya con deficiencias de proteína en el cerebro, luego entran en una educación de no aprendes y no sigue mis instrucciones o te pego una paliza, porque en la casita lamentablemente es así. Entonces salen ecuatorianos no competitivos al mercado. Y luego viene un chino, viene un hindú, viene un gringo y un colombiano les da 3 vueltas ahorita a nuestros ecuatorianitos.
Entonces sí tenemos que asegurarnos de que nos fortalecemos. Yo voy a hablar con muchos empresarios y me dicen, no, es que yo quiero adoptar una escuela. Digo, ¿para qué? Para usted pasar por el carro y decir, vea qué bonito, yo pinté esas paredes y construí un salón. Eso no es cambiar la educación en el país. Y cambiar la educación en este país no es barato, porque cambiar la educación de un niño, como les decía, toma 12 años. Entonces tenemos que unirnos, porque no todo el mundo tiene el bolsillo para resolver el problema de la educación. Pero sí deberíamos tener la conciencia, las ganas, el propósito para fortalecer. Y qué mejor si 2, 3, 4, 5 pymes fondean una escuelita y garantizan que salen. El otro día estaba en una escuela en Amaguaña, 600 guaguas estudian ahí, 600 niños, es de este tamaño, ¿no? Es la aula es, no sabes, yo te diría que probablemente ni la cuarta parte de esta universidad y los 600 guaguas ahí metidos. Tienen que dividir los recreos, no pueden jugar, tienen que sentarse porque no hay espacio para jugar porque son tantos. Pero imagínate que 4 pymes apoyen a la educación de esos guaguas por los 6 primeros años, desde primer grado hasta sexto grado. Eso ya hace la diferencia. Entonces hay que unirnos, no dividirnos. En tu experiencia, ¿cómo identificas las multinacionales que tú nos hablabas hace un rato, Microsoft, se han planteado propósitos? ¿Cuál es la diferencia entre una multinacional a nivel ya interno en el funcionamiento del trabajo cuando tiene o cuando no tiene un propósito claro? Bueno, yo creo que un súper claro ejemplo fueron las petroleras, ¿no? En donde están súper arrepentidos, porque ahorita tienen tantas cosas en contra porque no tuvieron el interés de la sociedad antes que el interés de su empresa. Y si tú no tienes el interés de la sociedad primero, te vas en contra de tus clientes. Entonces te funcionará por un tiempo, pero ese tiempo va a ser bien corto. Y luego vas a tratar de resolver y no te van a dar la oportunidad de intentar, porque yo sé que están intentando resolverlo, pero ya están con la mala fama. Entonces yo creo que es súper importante por eso el validar que tienes un propósito, que generas un impacto, porque a la final la sociedad te va a devolver, o sea, se te regresa, ¿no? Como al igual que das una sonrisa y se te regresan 5, pasa exactamente en el mundo corporativo. El diferenciador es que en el mundo corporativo ya cuando llega a ser tan grande te pierdes, porque ya la operación es tan grande que probablemente te volviste en una pieza operativa y no necesariamente eres la ejecutora de ese diferenciador o de ese cambio. Entonces por eso es tan importante, verán, sobre todo ahora que ya la tendencia es a no tener estructuras en la empresa. El organigrama está desapareciendo. Soy tu jefe y tú me reportas al jefe y el jefe, eso ya es un ambiente de colaboración. Entonces es un ambiente muy desordenado. La gente se siente incómodo. Adivina cuál es el norte, el propósito. Porque la gente sabe que estoy ahí por esta razón. Y todos saben cuál es el norte, porque eso es lo que direcciona la visión, la misión y el propósito de mi empresa, y todos estamos enfocándonos en el mismo lado. Entonces eso es lo que lleva, y por eso me quedo, y por eso trabajo aquí, y por eso te compro. Está súper claro a pesar de todo el desorden, porque estamos pasando de una metodología muy estructurada empresarialmente a una metodología muy desestructurada. Y eso genera un poco de caos y de... Para ustedes tal vez es más fácil para los más jóvenes, pero para los que ya hemos venido de una cultura de estructura y de jefes y de organigramas, para esos pobres les juro que la vida se les vuelve re complicada, porque no saben cómo manejarse. Pero lo que sí te genera el por qué estoy aquí, eso sí genera que la gente sepa siempre hacia dónde empujar y cuál es la misión que tenemos como empresa. ¿Y qué les recomendarías? Bueno, porque aquí estamos, hay emprendedores, pero también hay intraemprendedores. ¿Qué les recomendarías a los intraemprendedores que están en estas compañías súper jerárquicas que tú mencionas, que quieren cambiar el tema de la cultura corporativa y luchar contra esa lógica dominante de las cosas se hacen así y punto? ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo deben actuar dentro de la compañía para lograr tener ellos también un propósito y un horizonte y que esa compañía vaya haciendo una ligera transformación hacia los nuevos consumidores? Ese fue mi mayor aprendizaje de Yapal, porque es bien difícil, hay que manejar mucho la psicología. No sé, ¿hay alguien que se encuentre en ese problema aquí? Porque
yo creo que, y por eso yo cuando estudié en la universidad, una de mis clases era psicología, y yo estudiaba administración, y decían, ¿por qué me dan psicología? Y claro, el minuto que entras a trabajar entiendes por qué te dieron psicología. Los que no hayan tomado psicología, tomen psicología, porque hay que aprender a manejar el cerebro del de al lado, o sea, cómo es el que se cree jefe, porque yo creo que la vida es sobre ganarse el respeto de los demás. No es sobre cargos ni títulos, sino es el hecho de que la gente me valore y me aprecia y me respeta porque trabajo de manera conjunta, valoro opiniones diversas, ¿sí me entienden? O sea, ese tipo de cosas. O sea, los que están, y lamentablemente el 90% del mercado ecuatoriano son empresas familiares de un solo dueño, y lo que dice, o sea, me alucina, ¿no? Porque uno sabe todo, ha sabido saber absolutamente todo, y no puede ser, porque desde chiquita me enseñaron que 2 cabezas piensan mejor que una, lógicamente 5 mejor que una, y etcétera, etcétera, pero lamentablemente sí se piensa que hay una cabeza genia, entonces hay que usar la psicología, hay que ser pacientes y hay que buscar entender a la persona, porque yo no creo que exista un solo empresario o un solo ejecutivo que no quiera hacer cosas positivas y buenas. El problema es que no saben cómo, y el problema es sacarles de la zona de confort. Y lamentablemente eso es manejo del cambio, y el manejo del cambio requiere de mucha administración psicológica para ver cómo podemos poner semillitas de cambio. Y siéntanse orgullosos creando un mini plan de cómo voy a ir poniendo semillitas, y sí pueden hacer cosas en paralelo, verán. Yo sí he visto que mucha gente joven que pasa retroalimentación de que no hacemos cosas en pro de la sociedad, empiezan a hacer sus sábados de ir a apoyar a gente pobre, o van a arreglar escuelas. Entonces sí hay como crear comunidad paralela a la empresa, pasando la retroalimentación y trabajando esas semillitas que te digo, con mucha psicología, o te pueden despedir. Sí les recomiendo que aprendan psicología, si quieren mantener los cuerpos. ¿Qué hacemos cuando una empresa está fracasando? Tenemos una empresa súper bien planteada, tenemos el propósito claro, sabemos hacia dónde vamos, una compañía que acaba de empezar, millennials, todos trabajando, claro a dónde vamos, pero los números no van bien. ¿Es suficiente tener un propósito claro? ¿Cuánto tiempo debemos esperar hasta que el negocio empiece a despuntar, o si no, lo matamos? Bueno, yo no creo que eso sea culpa del propósito. No. Ajá. Pero yo sí creo que desde la perspectiva de Ecuador tenemos que pensar mucho en el tema de exportación. Este es un mercado súper limitado, es chiquito. Una vez yo estaba con el presidente de Falabella, Perú, y un señor, otro ejecutivo, le preguntó, ¿por qué no has abierto en Ecuador? Dijo, el nivel de esfuerzo para una empresa, sea la que sea, para abrir en un país, el esfuerzo y el dinero es exactamente el mismo, o muy similar. ¿Por qué voy a abrir en Ecuador si puedo abrir en México? Entonces, somos un mercado en donde la inversión probablemente no va a venir, y nosotros lo que tenemos que tener es una expectativa de exportación, de cómo creamos algo que después o lo vendamos para exportación o que podamos exportar. Yo, uno de mis temas que le veo una gran oportunidad en el tema digital, no entiendo del todo las leyes todavía porque no he tenido suficiente tiempo ni he tenido el negocio para hacerlo, pero por ejemplo, ¿cómo me engancho yo en la maquinaria de Amazon internacionalmente, agregando propósito? Para mí es una oportunidad tamaño vale. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo? A ver, hay un gana-gana en los Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo entero. Ese es el mercado más grande, fuera del de China, pero si no saben hablar chino, ni se metan en China, ¿ya? Y en India les diría muy lejos y demasiado complicado. Pero hablemos de Estados Unidos, que para nosotros es una oportunidad bien cercana, y es, por eso para mí la relevancia es saber hablar inglés. Pero si yo tengo un momento que se llama Donald Trump en los Estados Unidos, en donde o odian a los latinos o quieren ayudar a los latinos, para mí por definición es un gana-gana. Cómprale a los latinos si es que les odias y no quieres que vengan para que se queden, ¿no es cierto? Necesitan tener un trabajo fortalecido en América Latina y no van a ir, entonces cómprales para que se queden, o cómprales porque les quieres ayudar. Para nosotros, gana en donde tú quieras. Vayan a Amazon a ver si hay una empresa con
propósito en Amazon, en donde digan por cada compra que tú hagas de estos bienes y productos, nosotros vamos a dar el 5% de nuestra rentabilidad para mejorar la calidad de vida de mujeres de familias a través de una mujer en América Latina. Lo podemos hacer con propósito 100%. ¿Lo hemos hecho? No lo hemos hecho. ¿Y cómo mercadeas? Redes sociales, con Facebook, Instagram, o sea, es facilito y es baratísimo. Entonces, la oportunidad para nosotros, si realmente centralizamos nuestras ganas de, y les digo, de sacarse el aire porque no es fácil, pero yo sí creo que existen oportunidades si metemos propósito para exportar bienes y servicios a través de Ecuador. Diciendo, porque aquí nos sobran los casos de éxito de poder ir a ayudar. Ayudas en la educación de un niño, ayudas a una familia, monto un emprendimiento, ¿no? Porque si soy emprendedor y no encuentro propósito, puedo ayudar a emprendedoras, del caso de Yambal. Mujeres que suben de la nada, que son emprendedoras, que no saben manejar finanzas, que no saben hacer un flujo de caja. Entonces, puedo ayudar a esas señoras dándoles mentoring 100%. Puedo decirles a los gringos, si me compras, yo doy mentoring a que estas mujeres se empoderen. Eso sí, tienes que pasar siempre resultados, porque el gringo no te va a seguir comprando si tú no le demuestras que has cumplido, ¿no? Entonces, yo sí veo oportunidades que con un propósito fuerte me va a permitir escalar y exportar. Lógicamente no voy a decir eso a los colombianos, porque los colombianos van a existir en el mismo problema. Pero sí veo mucha oportunidad para el mercado norteamericano, en donde la gente sí compra por propósito y está demostrado. Patagonia, Toms, Lacoste, y sobran los ejemplos que te puedo poner, pero que no se me vienen a la mente, porque la gente en los Estados Unidos necesita de propósito. Porque ellos no viven las realidades que nosotros vivimos, pero cuando salen las ven. ¿Y quién es? Mucha gente se queja que hay una catástrofe. ¿Quiénes son los primeros en estar ahí? Los gringos. Les quieren sacar, no entiendo por qué, pero les quieren sacar. Pero ¿quiénes son los primeros en siempre querer contribuir y colaborar y apoyar? Los gringos. Entonces, una buena oportunidad para vender y exportar nuestros bienes y servicios al mercado estadounidense a través de devolviendo propósito y generando impacto en nuestro país, en pro de mejorar nuestra propia sociedad y ojalá que superarla y elevar la sociedad ecuatoriana. Bueno, también sabemos que ciertas iniciativas requieren de un tiempo para que funcione y lanzamos una plataforma que hablamos de comercio con propósito. No generamos las ventas que tenemos, pero tenemos estimado que en el año 3 vamos a tener un retorno, pero llega ese año 3, no lo tenemos. ¿Cuándo debo decidir yo cambiar, modificar, adaptar el propósito o de pronto terminar un negocio que yo pensé que era rentable porque tenía una idea clara, pero en el camino me di cuenta que no? ¿Cuándo debemos hacer eso? Bueno, nuevamente yo creo que eso es más un reto de negocios que de propósito como tal. Tampoco puedes agarrar y definir un propósito y dedicarle el 60% de los esfuerzos al propósito y no a tu empresa. O sea, tienes que dedicarle el 95%, porque va a depender en qué momento estás. Pero eso no le quita que tengas que sea una parte integral del objetivo de tu empresa. ¿Por qué? Porque te va a agregar mucho más de lo que te va a quitar. Pero eso no quiere decir que vas a quebrar porque estás enfocado en el propósito. Lo que sí dice es... Sí, ve modelos de negocio que siguen apostando, pero que no tienen un propósito, pero tienen la idea clara, queremos hacer esto. Es que es el caso de las .coms en el 2000. O sea, el modelo de negocios era súper claro que estaba adelantado a su tiempo. Entonces no importaba si tenía propósito o no tenía propósito, o sea, estaba bien planteado. El problema era que la conectividad era un desastre en esa época. Entonces no tenían la plataforma para hacerlo. Para mí lo importante es que primero el propósito, no, por eso te decía, enfócalo hacia el core de tu negocio para que no te desvíe en lo que tienes que estar enfocado y para que ese propósito más bien sea un apalancador del éxito de tu negocio y no te jale para atrás. Entonces, si es que por eso te decía, si es que estoy bien enfocado en lo que el tema de las hamburguesas, el tema de las comidas, ¿no es cierto? O sea, tienes que tener áreas de propósito que son paralelas y que están combinadas con lo que haces. No te pongas a hacer cosas que no van con el objetivo de tu negocio. Si lógicamente enfócate primero en ser exitoso en el negocio y jálate un 5% de dedicación al propósito, pero ten el propósito como parte de tu misión, tu visión. Porque yo de las presentaciones que vi,
ninguno decía el por qué estoy haciendo esto. Ninguno me dijo por qué estoy haciendo esto. O sea, veía la oportunidad de negocio, sí, pero no veía el por qué hago esto. Y es como, ama lo que haces, ¿no? Dicen. Entonces, eso a mí me faltó el ama lo que haces. Porque si es que uno lo hace simplemente por ambición, yo estoy seguro que te va a ir mal. Pero si uno lo está haciendo por convicción, te va a ir bien. Tendrás tus hijos o lo que sea, y bueno, ya luego el mercado te dirá, ¿no? Creo, y bueno, sabemos que el momento que eres exitoso es en el último intento. No es en el primero, no es en el segundo, no es en el séptimo, no es en el 12º, es en el último. Entonces hay que seguir intentando. Entonces tampoco vamos a desmayar porque me jalé en lo que sea, en el cálculo financiero, en el propósito, puedes jalarte y así es la realidad del emprendedor. Bueno, y aparte de todos los consejos que hemos recibido hoy, de ser perseverante, pensar fuera de la caja, valorar el trabajo en equipo, identificar problemas, tener un propósito, quiero yo terminar mis preguntas haciéndote una final para después abrir preguntas al público, y es: si tú pudieras dejar un legado a los emprendedores, ¿cuál sería y por qué? Para mí es un tema de impacto. No sé, ahorita con el fallecimiento del Kobe Bryant, no sé si vieron ese video que está en las redes, en donde él decía que para él el hecho de poder tener esta conversación con uno, para que luego tú vayas y tengas esta conversación con dos, y esos dos tengan conversación con cuatro, eso ya para mí es lo relevante. Yo creo que en mi país una de las cosas que falta es que los empresarios, por ende, si es que podemos tocar a los emprendedores para que empiecen, porque ustedes son las futuras empresas de este país, si ustedes pueden empezar de la manera correcta, ya para mí eso vale mucho, ¿no? O sea, el hecho de que alguien se vaya pensando en que mi emprendimiento, no he pensado en cómo voy a apalancar el propósito y cómo voy a posicionar ese propósito hacia la sociedad, porque eso es lo que te va a llevar no solamente hacia generar un impacto positivo a la sociedad, pero también al garantizar que tu empresa se va a fortalecer y mantenerse en pie. Gracias, Guadalupe, por tu participación acá, por tus respuestas. Yo pienso que como a mí todos se llevan de las preguntas unas lecciones valiosas, y eso es lo que queremos acá en Startup Prime, colaborar para que todos podamos estar conectados, para inspirar a emprendedores, para hacer que el Ecuador crezca, y esa es creo que la misión de todos y nuestro objetivo como Startup Prime. Quiero abrir las preguntas al público. Ya tengo una mano alzada por acá, dos. No sé, José, ¿cuántas preguntas te hacemos? Tenemos 10 minutos. Ya, yo pienso que vamos a hacer 5 preguntas, una respuesta de 2 minutos más o menos, y vemos. ¿Tu pregunta? Bueno, más que una pregunta, fue algo justo relacionado a todo lo que nos compartió Guadalupe. Pero mejor no, que si puedes hacerlo así para no pasar a Ya. O sea, algo que me comentó justo respecto al propósito, hay una charla TED que es súper famosa de Simon Sinek, que es la de Start With Why. Y me comentó eso, o sea, poder que la empresa nazca, o sea, el núcleo es el porqué, más que los cómo, los procesos y lo que sería en el crecimiento sistemático. Es más como sí, es el círculo dorado. Ajá, el Golden Circle es una charla preciosa y explica por qué Apple es tan famoso y tan fuerte, y es porque Apple se basa mucho más en un por qué y no en cómo ni para quién, sino en un por qué. Y eso es lo que hace que todo el mundo sea tan adicto y fanático de Apple, ¿no? Además de un excelente marketing. Sí. ¿Otra pregunta? Pero quería primero felicitarte una charla muy sentida, muy sentida. Esto deberíamos trasladarlo y que más jóvenes escuchen. ¿Cuál sería el principal factor de un nuevo profesional para ti con clave de éxito en el exterior? A ver, por definición necesitas un nivel de competencias técnicas mínimas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la carrera que estés estudiando, sí necesitas saber lo que haces, ¿sí? Pero el gran diferenciador de ese profesional es lo que te decía, es el aspecto humano, es
y no sé si han oído, pero la empatía está muy cotizada ahorita. Necesitan gente que sea empática. Y yo creo que en América Latina esa es la especialidad del latino. Hasta cierto punto, porque al rato sí me da ira del latino que se cree superior que el de al lado, ¿no? Pero somos personas empáticas, somos seres humanos cariñosos que nos preocupamos por el de al lado. Para mí lo importante es que el latino entienda los verdaderos conceptos. Porque empatía no es ser ni buena gente ni tenerle pena al de al lado. Empatía es entender la perspectiva del otro, sin necesariamente hacer juicios de valor, ¿sí? Y muchas veces aquí pensamos que ser empático es ser buena gente. Entonces estamos llenos de buenas gentes, pero no necesariamente de gente empática. Entonces para mí es a esos valores que tenemos como latinos, volverles más racionales. Porque el latino es mucho más sentimental que racional, por eso sí, somos muy extensos cuando hablamos y ese tipo de cosas. Entonces yo sí creo que tenemos esas fortalezas de sentir verdadero cariño, de preocuparnos por los demás, de tener empatía, pero hacerlo de una manera profesional. Yo sí creo que ese es un gran diferenciador para nosotros en el extranjero. Pero más vale que tengas tus competencias técnicas en el mínimo requerido, porque si no igual da igual. Bueno, quería saber, en este viaje que vamos embarcando, como estaba comentando, tenemos un propósito, bueno, la empresa tenemos un propósito medio definido. Me preocupa mucho qué tanto cuando llegamos a conseguir un inversionista, qué tanto tiene que interferir él en nuestro propósito como empresa. ¿El inversionista? Sí. Yo creo que en general en todo tienes que estar abierto a la retroalimentación. Y de la retroalimentación tomar las cosas de una buena manera, lógicamente aplicando lo que se agrega y eliminando lo que no. Y por ende hay que dar una retroalimentación de regreso. Pero no quita que probablemente esa segunda cabeza te va a ayudar probablemente a pensarlo mejor. Entonces sí tomarlo de una, primero decirlo, lo tomo, lo vamos a analizar y regresamos. Y haciendo eso lo manejas. Hola, muchas gracias. Como pymes, ¿cómo podríamos ayudar al cambio de mentalidad de todas las empresas, especialmente de las líderes? O sea, ¿cómo el gremio de la transformación digital podría ayudar en eso? Yo creo, primero es como un consejo que ya te di, y es buscando la manera de llegar a aquellos que están abiertos y dispuestos a cambiar, ¿sí? Entonces sería, hablando de un pipeline de oportunidad, limpiando ese pipeline con los perfiles de aquellas empresas que son más propensas a tener mente abierta y querer cambiar. Y luego para mí es con casos de éxito y contando esos casos de éxito como loco. O sea, ayudando a posicionar esas empresas o esos empresarios que hicieron las cosas de una manera distinta y exitosamente, porque los demás les van a querer seguir y ya está algo demostrado. Entonces esa sería la forma de contestar. Allá atrás. Buenas noches. Primero igual quería agradecerte porque esta parte del propósito me lleva bastante, me parece que es súper importante, y bueno, yo trabajo ya también en una empresa 6 años y 10 años en general en varias empresas, y te das cuenta de cómo es la gente, ¿no? Que tú dices, así se hace porque sí me dijeron, y no están abiertos al cambio y le temen al cambio. Igualmente de la parte del propósito, y como tú dices, de llegar a ayudar a la gente, por ejemplo a los latinos, a las nuevas generaciones, como una plataforma, por ejemplo, de e-learning, para poder llegar y cambiar con nuevas tecnologías. Pero ¿cómo lo ves tú y cómo se puede llevar a la gente cuando yo pienso que tiene el país más que la educación, en vez de ayudar, es como un negocio? Sí, bueno, yo estoy súper metida en eso, y yo creo que ya hay suficientes plataformas de e-learning ahorita, y como las cosas cambian tan rápido, yo no me enfocaría en plataformas de aprendizaje, porque ya hasta YouTube te compite, ¿no es cierto? Pero lo que sí hace la diferencia es cambiando la mentalidad de un profesor. Pero para ser un profesor en este país es porque realmente tienes convicción de querer hacer una diferencia, porque esos pobres les pagan re mal. O sea, ser un profesor es sacrificio por los siglos de los siglos, amén. Entonces ya sabes que tienes una persona comprometida. El tema es que no saben cómo enseñar de manera adecuada porque ellos estuvieron en el sistema anterior.
Entonces necesitamos ayudarles a ellos con competencias de cómo enseñar a que enseñen a los guaguas a que aprendan a aprender. Por ejemplo, los niños no saben, a mí me parece súper importante, yo soy del sistema antiguo y me habría encantado, pero tenemos que enseñarles a los guaguas a que aprendan cómo sembrar una planta. O sea, esto, y me incluyo, ¿no? O sea, estamos viviendo en una generación donde ni siquiera sabes cómo te alimentas. Y eso es simple curiosidad, y es lo valioso de... Entonces, ¿cómo podemos crear una plataforma en donde le demos acceso a tanto contenido de todas estas otras plataformas de e-learning a los profesores, pero ayudarles a que los profesores se motiven? Por eso yo decía, si yo soy una pyme y quiero cambiar la educación, ¿qué tal si yo le doy un bono de $20, $25 a cada profesor que me muestre que se certificó en algo? Le subes el sueldo al profesor. El profesor se certifica y estás mejorando la calidad de educación de cientos de niños en el país. Entonces hay que pensar en escala y en cómo y en qué cosas realmente van a generar una diferencia y un impacto. Sí, Vamos a tener 2 preguntas finales y con eso ya terminamos. Acá tenías tu primero, Galo, y después Pablo atrás. Ya me contestó con lo ya te contestó, perfecto. Pablo. Hola, Guadalupe, gracias por la charla. Yo tenía una pregunta. Ya que el emprendimiento en la primera fase, yo tengo un propósito importante, pero todo es un desastre, todo el mundo está viendo diferentes cosas. La disciplina y el enfoque es una parte esencial del éxito. ¿Qué procesos tú ves en esta primera etapa que son esenciales para que pueda haber una disciplina y un enfoque y un propósito al mismo tiempo para poder crear un producto? A ver, a los empresarios que están empezando y que la vida yo sé lo complicada que es, para mí lo importante es que tengan una visión desde el principio y que tu visión sea una visión 360, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que está súper claro que cuando tú ya estés estable y fuerte, ¿cómo te vas a posicionar en el mercado? ¿Me explico? Pero eso, acuérdense que todo empresario está por definición generando impacto al hecho de que sean los 5 o los 6, a mí me encanta la palabra pelagato, y lo decía antes que el Correa por si acaso, pero los 5 o 6 pelagatos que estamos ahí, ustedes ya están sacrificando, se están poniendo en parte, están generando empleo, ya están generando impacto. A lo que yo voy es, conforme vayan creciendo y se vayan fortaleciendo, si ustedes no tienen una visión y una misión clara de cómo su empresa se diferencia en el tema de propósito, probablemente tu oportunidad de escalar no va a ser tan representativa como lo sería si es que ya has establecido esa misión y esa visión con propósito, ¿me explico? Y no con una ambición malsana, sino con una verdadera gana de generar y hacer la diferencia hacia la sociedad. ¿Sí? Con esa última pregunta, damos por terminada este conversatorio. En nombre de Startup Prime, que estamos aquí 3 personas del equipo, somos 5 en total, te damos las gracias y creo que a nombre de toda la comunidad también que nos sigue a nosotros en las redes, pueden seguirnos, hacemos un evento al mes, tratamos temas de relevancia para los emprendedores. Queremos que su camino en el emprendimiento sea menos solitario, que se sientan apoyados y vengan a los eventos de Startup Prime. Guadalupe, cuando quieras, estás invitada. Nos encantaría volver a tenerte y sigan emprendiendo, sigan inspirándose, sigan conectándose y sigamos trabajando de la mano. Antes de irnos todos, porque ya nos podemos levantar, queremos pedirles tomarnos una foto. Hacemos la clásica selfie, que siempre digo lo mismo, no es selfie porque tenemos camarógrafa, pero tomémonos la foto y después pueden quedarse conversando los que se queden y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.